Santiago 1:14. Estamos estudiando cada día miércoles con la ayuda del Señor. Ahora hemos trasladado nuestro estudio para este lugar de Cortauco. Estamos estudiando la confesión de fe. Es decir, lo que nosotros como bautistas particulares, bautistas reformados, creemos. Dice Santiago 1:14. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer desde el 13, perdón. 13 y 14. Santiago 1, verso 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, verso 13 y 14. Santiago, ¿cierto? Está después de Hebreos y antes de Pedro. Es así Santiago 1, 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿qué quiere decir? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, por su propio deseo carnal, es atraído y cebado, ¿cierto? Como ceba con una cañita el cebo nomás. ¿Y el cebo qué es lo que lleva? Al deseo del pez. Y ese toma el suelo y termina cayendo en la trampa. Así somos nosotros. Por eso, Dios Padre, por tu amor y misericordia vamos a estudiar este capítulo 9 de la confesión, Señor, sobre el libre albedrío. Te rogamos que tú puedas dirigirnos, Señor, en este estudio, que tú puedas, Señor, abrir el entendimiento de cada uno de nosotros. Y me pongo, Señor, a tu disposición porque creo que tú, oh Dios Santo, a través de tu Espíritu Santo, puedes enseñarnos todas las cosas. Soy dependiente totalmente de ti, Señor. Y te ruego que nuestros hermanos puedan atentamente oír esto en el nombre de los hermanos de Jesús. Amén y amén. Hoy comenzaremos ya con el capítulo 9. Hemos dejado atrás el capítulo 8 con respecto a Cristo como nuestro mediador. Ahora el capítulo 9 trata del libre albedrío. Libre albedrío. Mucho hemos escuchado acerca de este tema y dentro del cristianismo hay muchos, si pueden decir, enseñanzas acerca de esto, pero necesitamos identificar cuál es la visión bíblica del libre albedrío. Y cuando hablamos del libre albedrío, según el párrafo 1 que define esta palabra, dice: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de libre albedrío, estamos hablando de que Dios nos dotó ¿de qué cosa? De una voluntad. Es decir, libre albedrío está hablando de que Dios nos dio una libre voluntad. Entonces, Dios ha dotado la voluntad del hombre como una libertad natural. Es decir, los seres humanos no son robots. Un robot, usted en un chip le mete todo lo que tiene que hacer. Un ser humano no. Dios le dio una libertad natural al hombre. Y le dio el poder para actuar por elección. Es decir, lo que él desea hacer, elige. Obviamente esta definición de libre albedrío se enfoca ¿a dónde? Al origen. Dios creó al hombre de esta manera. Creó al hombre con la capacidad, con la voluntad, con una libertad para poder actuar por elección propia, que no es forzada. Es decir, ¿dónde quedan aquellos que dicen no, es que el diablo me llevó a hacer esto? No, tenemos una voluntad propia, que no es forzada ni determinada
Es decir, no es que el Señor le está haciendo hacer esto, hermano, ¿sí? No es algo determinado. La voluntad es un deseo que uno tiene y lo termina llevando a cabo. Entonces, esta voluntad es propia, no es forzada, no es determinada a hacer bien o mal, por ninguna necesidad de la naturaleza. Es decir, el ser humano, por naturaleza, si lo podemos decir así, cuando Dios lo creó en su principio, él no estaba cargado ni al bien ni al mal. Él tenía la capacidad de elegir todas las cosas propiamente tal. ¿Por qué la confesión abarca este punto acerca del libre albedrío? Porque en primer lugar ellos están mirando desde la perspectiva de la responsabilidad. ¿Entienden? Si yo no soy un robot y si yo actúo por mi propia cuenta, ¿eso qué quiere decir? ¿En quién recae la responsabilidad? En nosotros, ¿cierto? Entonces, si una persona va al infierno porque Dios lo mandó o porque ellos quisieron ir a él. Ellos quisieron ir a él. Y si alguien va al cielo porque alguien lo obligó a ir al cielo o porque él desea ir. Desea ir al cielo. Con esto no estamos hablando que el hombre tiene la capacidad de elegir ahora actualmente, pero sí estamos diciendo de que en su principio el hombre fue creado con esta capacidad, con esta voluntad de hacer las cosas bien. ¿Cierto? Dentro de lo que es esta voluntad y lo que nos va a hablar la confesión desde ahora en adelante, hay, si lo podemos decir así, hay 4 estados del libre albedrío. La voluntad, según la confesión, la clasifica en 4 estados. El primer estado se le llama el estado de inocencia. Es decir, teníamos un libre albedrío cuando teníamos inocencia. Adán y Eva, ellos tenían inocencia, ellos tenían un libre albedrío que no es el mismo que nosotros tenemos ahora, ¿se fijan? No sé si pueden entender esa parte. Sí. Cuando ellos tenían la capacidad, el Señor le dijo, ustedes no hagan esto. Y ellos tenían la capacidad de hacerlo o no hacerlo. Pero si Dios ahora le coloca un mandamiento y le dice, usted no puede hacer esto, ¿por qué es tan difícil? Entonces, por eso le llamamos los 4 estados del libre albedrío. El primer estado, como le dije, es el estado de inocencia. El segundo es el estado de pecado. Es decir, ahora mi voluntad, ahora que el pecado, elegí el pecado, ahora mi voluntad se basa en eso. La tercer estado es la regeneración. El estado cuando el Señor me cambia, ahora tengo otros deseos. Y la última, que sería la número 4, es el estado final, o lo podemos decir, el estado final, el estado de gloria, cuando vamos a ser perfeccionados. Entonces, de cómo se desenvuelve la voluntad del ser humano, está basada por estos 4 estados. La voluntad del hombre o libre albedrío se desenvolvía de una manera en nuestro estado de inocencia, se desenvuelve de otra manera en el estado de pecado, en otra manera se desenvuelve en el estado de regeneración y en otro estado en lo referente cuando seamos glorificados. Es decir, cuando seamos glorificados, estemos perfeccionados, no vamos a tener la voluntad para hacer lo malo. ¿Se entiende? Porque vamos a ser perfeccionados y vamos a entender que eso no nos conviene. Pero cuando estamos en el estado de pecado, el hombre desea hacer lo malo y no lo hace naturalmente. Nadie lo fuerza. Y con esto decimos, no son los amigos los que vuelven a alguien un maleducado. Es su propio deseo de serlo. No es el entorno lo que haga a las personas delincuentes. Es su propio deseo. Por eso aquí nos dice la palabra, nadie, dice Santiago, no diga a nadie que el Señor tienta a alguien. Cada uno es tentado por su propio deseo pecaminoso. Y es atraído por ese deseo y es cebado, como dice la versión 909, o aquí dice seducido. Veamos el mismo ejemplo de la caña. La caña de pescar, usted no le va a colocar algo que al pez no le guste. Usted le va a colocar algo que al pez le guste, ¿cierto? Ese es el deseo. Así lo mismo la tentación cuando viene a nosotros. Nosotros no vamos a ser tentados en el robo si a nosotros nunca hemos deseado hacer eso. Pero nos va a tentar en aquellas áreas a las cuales nosotros somos susceptibles a caer. Algo que deseemos es lo que va llamando. Entonces, muchas
muchas veces las personas son forzadas a robar cosas que desean, no cosas que no les interesan. Una persona no se va a robar una moneda de $1 si no le importa, pero se va a robar 1 millón o más de eso porque sabe que eso le va a servir para algo. Entonces, cuando hablamos de estos 4 estados, es importante que nosotros entendamos esto y lo clasifiquemos. Recuerden que los teólogos son buenos sistematizando la doctrina. Entonces ellos van clasificando estos 4 estados para que nosotros tengamos un entendimiento. Por eso uno actuaba de esta manera, por eso uno actúa de esta manera y por eso uno actuará de esta manera. No sé, muchos se han preguntado en el cielo qué va a pasar cuando vean que mi pariente querido va a estar ardiendo en el infierno. Si yo viera que hoy en día un pariente mío que no está en el camino del Señor, le fuera, no sé, una hipótesis, que diga un ejemplo solamente utópico, que vaya a caer en una lava del infierno, por decirlo. Mi instinto, ¿qué sería? Ir a buscarlo para que no caiga ahí. Esa sería mi voluntad. Pero estar en una voluntad de gloria y viendo a mi pariente yendo al infierno, ¿y sabe lo que voy a decir? En esa voluntad perfecta, es justo lo que Dios desea. Aunque sea alguien amado, miren lo que va a decir uno, porque la voluntad que uno va a tener ahí es una voluntad perfeccionada por la gloria de Dios. Porque vamos a estar en un estado de gloria. Este es un tema controversial, aún en nuestros días. Por un lado, usted entenderá que en algunos colegios, no sé si usted ha escuchado acerca del humanismo, científico humanista, ¿cierto? El colegio científico humanista, o hay personas que son técnicos humanistas. ¿Qué es eso? Es que está enfocado en el ser humano. Por eso los humanistas, ¿qué dice? Hay una religión humanista, hay un cristianismo humanista ahora. ¿Y sabe lo que dicen? No, el hombre tiene la capacidad de elegir a Dios o rechazar a Dios. No sé, si me llama una persona de allá, ellos tienen la capacidad de, si quieren, vienen y se convierten en cristianos. ¿Están así? Entendiendo que está en su segundo estado, el estado de pecado. En el estado de pecado, su libertad, su voluntad va a ser pecar, no venir a la iglesia. Su voluntad va a ser hacer lo malo y no las cosas de Dios. Porque esa es su voluntad, ese es su deseo. Nadie lo obliga a hacer eso. Eso es lo que él quiere hacer. Pero cuando Dios nos cambia por medio de su Espíritu Santo, deseamos estas cosas. Ahí es donde marca la diferencia. Nuestra posición teológica bíblica está impresa en esta confesión, que comienza mostrándonos lo que es el libre albedrío. Para no crear confusión debemos comprender y hacer la diferencia en que en este sentido esta primera definición del párrafo, como lo dije anteriormente, está enfocada en nuestra responsabilidad. En cambio, cuando Lutero habla de libre albedrío, dice no, el hombre no tiene libre albedrío. Entonces aquí la confesión dice que tenemos libre albedrío, ¿es una contradicción? No. Porque aquí la confesión está diciendo tenemos libre albedrío, fuimos creados con libre albedrío, con la capacidad de elegir. Eso está diciendo. Pero enfocado en la responsabilidad, es decir, si yo voy al infierno es por mi propia responsabilidad. Eso es lo que quiero marcar. En cambio, cuando nos ponemos desde la perspectiva de la elección de Dios, desde la perspectiva de la regeneración, que decimos el hombre en su estado pecaminoso, en su estado de muerte, no tiene la capacidad de elegir a Cristo. ¿Me entienden, no? Porque hay que hacer esa diferenciación. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, aquí estamos enfocándonos en que el hombre fue creado con una voluntad, con una libertad natural, con el poder para actuar con elección propia, que nadie lo obliga, que nadie la determina a hacer el bien o mal, por ninguna necesidad de la naturaleza. Pues este hace naturalmente lo que desea. Una persona hace lo que desea. Si a una persona le gusta el fútbol, ¿qué va a hacer? Va a jugar fútbol. ¿Entiendes? No va a ver fútbol. Si a una persona le gusta leer, ¿qué va a hacer? Va a leer. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que a la persona le gusta. Sí, he hablado con compañeros y ellos no tienen ningún deseo de venir el día domingo a la iglesia porque su deseo es ir al estadio, estar jugando a la pelota. Ese es su deseo, eso es lo que ellos quieren, esa es su voluntad. Y ellos son libres. No es que el diablo les diga, no, ven a jugar a la pelota. No, ellos quieren hacerlo. Y nosotros estar aquí es un deseo que nosotros
estado tenemos. Porque ese es nuestro estado de regeneración, el estado en el que el Señor nos cambió nuestra mente y nuestros deseos, entonces nosotros deseamos. De acuerdo a su estado, el hombre va a desear las cosas, sin que nadie lo obligue a hacerlo. El hombre actúa según él escoja lo que desea. Porque como decía Santiago, de acuerdo a lo que él es atraído y seducido. Esto es independiente de las circunstancias externas o factores ambientales. No sé, hay personas que dicen, este es lunático. No sé si ha escuchado usted. Este es lunático. Pero no es la luna lo que hace eso en las personas. Es su propio deseo de ser así. ¿Te fijas que ellos dicen, yo soy como soy, no? Dicen las personas. Yo soy así, ¿no? Y el que me quiere, me quiere, y el que no. Ese es su deseo. Eso es lo que ellos quieren. Pero hoy en día, al no entender esta doctrina, muchos le llaman demonio a eso. No sé si he escuchado, ¿no?, que tiene el demonio. Por eso hace eso, ¿no? Esa es su voluntad. Hay gente que es atraída por el ocultismo, no es que el demonio se le haya metido en la cabeza, es que ellos desean el ocultismo. Ellos desean estar bajo esas autoridades demonianas. La voluntad humana no es determinada por ninguna necesidad física. No es que nuestro cuerpo nos obligue a hacer algo. Es lo que deseamos. Tenemos una mente y tenemos un cuerpo. Y si nosotros hacemos algo porque eso es lo que queremos hacer, eso es lo que queremos hacer. Miren, acompáñenme, por favor, sin perder de vista a Santiago, lo deja marcadito por ahí. Acompáñenme a Romanos 7. Romanos 7. El apóstol Pablo escribe Romanos, pese a lo último de su vida. Él no está escribiendo Romanos cuando él está comenzando, como algunos, si usted lo entiende históricamente, en Roma es casi las últimas que él escribe. Y él describiendo esto, dice en Romanos 7, dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero veniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser para mí muerte. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿En qué estado está aquí hablando el apóstol Pablo? ¿El estado espiritual? O sea, sí, el estado de regeneración, perfecto. Regeneración, claro. Porque si él estuviera en el estado de pecado, él seguiría haciendo el pecado, ¿no? Pero está en este estado donde su deseo carnal quiere hacer algo y el deseo espiritual que Dios ha renovado quiere hacer otra cosa. Entonces él entiende que lo que hace cuando peca es cómo percibe el pecado que él comete. Como algo aborrecible, como algo que no desea hacer, como algo despreciable. Entonces si nosotros estamos en un estado espiritual no vamos a amar pecar. Va a ser un dolor para nosotros pecar. Porque nuestro libre albedrío, al ser renovada nuestra mente, desea hacer la voluntad de Dios. Pero al estar en este estado aún, en este cuerpo de muerte, como dijo el apóstol Pablo, estamos también en esa lucha, como puede decir Gálatas, que el deseo del espíritu se opone al deseo de la carne y ambos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Pero cuando alguien no tiene el Espíritu Santo, está en su estado de pecado, y en su estado de pecado, ¿qué va a elegir? El pecado. El pecado. Va a elegir.
Entonces, sigue diciendo, verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Es decir, en mi mente, que ha sido renovada por Cristo, yo deseo hacer las cosas de manera perfecta. Pero mientras estoy en este estado de corrupción del pecado que mora en nosotros, no es imposible ser perfecto por nuestra propia cuenta. No es imposible seguir la ley perfectamente, sin que equivocarnos nunca. Porque aún estamos en este estado de transición, si lo podemos decir, hasta que este cuerpo de muerte sea transformado también en un cuerpo incorruptible. Cuando la palabra habla carne, no solamente está hablando como un deseo que tiene el cuerpo así en la mente. Si piensan que un cuerpo no tiene ningún deseo en realidad porque es algo que necesita del alma. Entonces cuando habla de la carnalidad habla también de que dentro de nosotros está ese deseo pecaminoso, pero también está el deseo espiritual. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros deseemos, es lo que verdaderamente nuestra voluntad está enfocada. Si yo deseo hacer las cosas de Dios es porque mi voluntad está en eso, aunque no pueda hacerlo perfectamente, pero lo intento. Lo intento. Y yo sé que en mí, esto de mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero aquí está el tema, es un tema de deseo y un tema de voluntad. ¿A qué me refiero con esto? Porque hubo una doctrina que quiso meterse en el cristianismo del principio, y era creer que lo espiritual era bueno, preside el espíritu del hombre era bueno, y la carne era la mala. ¿Entiendes? Y decían, no, el cuerpo es el pecaminoso. Si al final la culpa no la tengo yo, la tiene mi cuerpo. Pero lógicamente nosotros no podemos separar nuestro cuerpo de nuestra mente. Porque ¿qué es lo que impulsa al cuerpo a moverse? La mente. El cuerpo no anda solo, es la mente. Pero a la vez dentro de mí existe ese deseo espiritual. Pero también esa debilidad carnal. Eso es lo que se está refiriendo la apóstol Pablo. Y eso es lo que se opone. Y eso es lo que nos deja ser perfecto. Pero mi deseo es que en aquel final de los tiempos yo voy a ser resucitado. Es decir, voy a ser llevado a un estado de gloria, donde este cuerpo carnal va a ser transformado en un cuerpo incorruptible, donde voy a ser perfeccionado y ya no voy a pecar. Por eso tampoco sirve echarse la responsabilidad. No, el cuerpo no es, la responsabilidad no es mía, es del cuerpo. Es que mi cuerpo tiene estos deseos. No. Es el deseo pecaminoso y soy responsable por eso. Pero debo deleitarme, debo encontrar que la ley de Dios es deliciosa para mí. Y eso es lo que me mantiene luchando, no para obtener una salvación, sino mostrándole a Dios lo maravilloso que ha sido para nosotros. Y de cómo hemos de aborrecer el pecado que llevó a nuestro Cristo a ser crucificado. Volvamos a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 14. Dice así como leíamos hace un momento. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Entiéndase concupiscencia como deseo carnal. Entonces dice que cuando uno es tentado de su propia concupiscencia. Entonces cuando cometo un pecado, ¿quién es responsable de mi cuerpo? Yo. Eso es lo que solemos tener en mi voluntad. Y mi voluntad desea hacer el pecado carnal, pero mi voluntad espiritual no. Y eso es lo que me trae de vuelta, eso es lo que me refrena de hacer eso. Eso es lo que me refrena de hacer lo que no me conviene. Por eso la ley de Dios debe ser nuestra meditación de día y noche, porque la ley nos muestra que es perfecta. Y yo soy carnal. Pero mi deseo, ¿dónde está? En ser con Cristo. Aquí está la diferencia.
Un cristiano no se categoriza porque él tiene miedo al infierno, ¿no? Un cristiano no está aquí por un miedo al infierno. Un cristiano está aquí porque no desea fallarle más a sus hermanos. Porque desea ese día en el cual sea cambiado. Entonces no podemos decir, no es que mis amigos me llevaron a esto, no. No es que el trabajo me llevaron a esto. Soy yo. Yo soy el culpable. Que le he dado chance a la carnalidad para ser destruido. Como lo orábamos hace un momento, si no oramos no nos meten en tentación, ¿cómo vamos a repeler? ¿Cómo vamos a resistir al diablo si no estamos orando? Entonces las consecuencias de que caímos en pecado es nuestra negligencia, nuestra flojera de no vestirnos con las armas de nuestra milicia, porque eso es lo importante, que Dios nos ha dado herramientas espirituales para hacer frente a esta carnalidad que habita en nuestra boca. Pero nuestra voluntad principal, nuestra voluntad espiritual sería ¿quién? Cristo. Amar su ley, meditarla de día y de noche. Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. Dice así la palabra de Dios en Deuteronomio 30, 19. Dice así: a los cielos y a la tierra llamó por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué es lo que hace Dios? Pone la elección. ¿Y por qué pone la elección? Porque el hombre es libre. El hombre es libre. Entonces es libre, pero obviamente para hacer lo que él quiere hacer. Ese es el punto. Por eso le digo, si el hombre está en su estado de pecado, va a ser libre para hacer ¿qué cosa? El pecado. Porque esa es su libertad, eso es lo que él desea. Pero si está en el Señor, su deseo va a ser como Cristo. Y si está en el estado de gloria, su deseo va a ser perfecto. Ya, voy a ser como Cristo, voy a estar ahí. Y si hubiera estado en el estado de inocencia, tengo la capacidad de elegir nuestro lado. Se fija, de acuerdo al estado en el cual estemos, nosotros vamos a actuar. Por eso una persona afuera no desea las cosas de Dios por más que usted le diga. Pero si el Espíritu Santo viene y le cambia, él tendría esa capacidad. Por eso el Señor, ¿qué les dice? Aquí tienen ustedes la vida y la muerte. Tienen la bendición y tienen la maldición. Escojan la vida, les dice el Señor. Pero ellos, ¿qué van a escoger? Usted que ha leído ya el Pentateuco, ¿qué es lo que van a escoger ellos? La muerte. Van a escoger el pecado, porque ese es su deseo. Su deseo es ese. No hay otro. Como le digo, no es el diablo, no es su deseo. Entonces, ¿qué es lo que coloca Cristo aquí? La responsabilidad. Ustedes son responsables de su fin eterno. Señor, que no tengo la capacidad, usted es responsable, porque usted ama hacer estas cosas. No soy una persona que le diga a usted, pero sabe, entonces si yo no me cambio, yo voy a seguir así. Entonces usted quiere seguir su deseo. Ese es el punto. Porque si quisiera seguir el deseo de Cristo, si por último tuviese ese deseo, pero no quiere hacer lo malo, quiere hacer lo malo. Por más que usted le diga, va a querer hacerlo. Porque esa es su voluntad final. Esta lo hace responsable de sus actos. Entonces el libre albedrío hace del hombre responsable. Tanto en su estado de inocencia, era responsable, ¿cierto? Génesis capítulo 2, versículo 27 dice: el día que comas de este árbol tú vas a morir. ¿Tengo la capacidad de hacerlo o no hacerlo? Él eligió, en ese estado libre, eligió, ¿qué cosa? Comer y morir. Eso es. Entonces, si muere, ¿de quién es la culpa? De él. Entonces, si una persona le pregunta a usted, mire, ¿y por qué si Dios existe? ¿Por qué hay tanta maldad y tantas cosas? ¿Qué le tiene que decir a usted? ¿De quién es culpa? Del hombre. Entonces, ahí está el punto, que la gente quiere colocar la responsabilidad en Dios, pero la responsabilidad está en el libre albedrío del hombre. Ellos desearon esto, quisieron esto, y si el mundo está así, es porque el ser humano lo quiso así. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Recibir las consecuencias. Y si Dios no nos ha destruido solo por gracia,
Es solo por la gracia de Dios. Entonces cada uno es responsable de sus propios actos. Si ustedes creen, van a ser salvos. Pero si rehusan creer en Cristo, ya han sido condenados. ¿Me entienden? Entonces, si alguien es condenado es porque no quiere venir a la luz, su deseo no es que alguien le venga a decir que está haciendo las cosas mal. Él quiere un lugar que le diga que está haciendo las cosas bien. Ese es su deseo. Y en el estado de pecado, si una persona hace lo malo, ese es su deseo, ¿me entiendes? Eso es lo que quiere. Esa es su elección. Y en el estado espiritual, en el estado de regeneración, si una persona desea las cosas de Cristo, ¿Cristo lo obligó a que lo deseara? No, Él le dio vida y usted sobre Cristo decide. Y viene lo que le dice. Y si no ora, ¿quién pierde? ¿Quién? Si no lee la Escritura, ¿quién pierde? ¿Dios? Si no asiste a la comunión de los santos, ¿quién pierde? Nosotros, ¿me entienden? ¿No? Entonces siempre está el libre albedrío, está. Pero de acuerdo al estado en cual estemos. Y en la glorificación, cuando estemos para siempre con el Señor. Y nunca nos vamos a morir del Señor. Y eso no es porque el Señor nos va a tener un chivo aquí, no. Porque vamos a estar en ese estado de perfección. Entonces sería ilógico si hubiera un precipicio los que no vamos a caer allá, ¿me entienden? Es eso. Si la voluntad es así. Cada uno es atraído de su propia voluntad. Entonces, el tema está en que el libre albedrío está condicionado por el deseo. Siempre entiende esto. El libre albedrío, esa capacidad, esa voluntad que tengo yo, está relacionada con mi deseo. Porque el deseo va a mover mi libre albedrío. Si yo deseo hacer esto, mi voluntad va a ser hacer eso. ¿Me entiendes? Porque todos los seres humanos actuamos de acuerdo a nuestros deseos, a lo que más queremos hacer. El párrafo 2 de esta confesión dice así: el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era mutable y podía caer en ese estado. Entonces, cuando tenemos libre albedrío, tenemos la voluntad naturalmente de hacer lo que deseamos, sin que nadie nos obligue. Eso es lo que a gran rango dice el párrafo 1. Y el párrafo 2 dice que en el estado de inocencia, el hombre tenía la capacidad, tenía ese poder, esa libertad de querer hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Entonces, si Adán se comportaba con Eva, se comportaba en Eva porque eso es lo que a ellos les agradaba, es lo que a ellos les gustaba hacer. Pero esa voluntad era mutable o inmutable. Mutable. ¿Qué significa mutable? Que puede cambiar. Inmutable, que no cambia. Ahí está la diferencia entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es mutable o inmutable. Inmutable, porque no cambia. Inmutable. Y la voluntad del hombre es mutable, porque un día queremos algo, después queremos otra cosa, después otra cosa. No, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él siempre quiere lo que siempre ha dicho. ¿Me entienden? Él no cambia, Cristo nos adapta a los tiempos, Él no cambia, Él es el mismo. Entonces, si el ser humano tiene voluntad es porque Dios en su nivel, el principal que tiene voluntad, porque Él lo hizo a su imagen, semejanza. Entonces Él plasmó la voluntad de nosotros. Pero la diferencia es que nos creó con la voluntad mutable, con la capacidad de decir, sí, yo agrado a Dios, pero tengo la capacidad de elegir no agradar a Dios. Veamos un texto que es muy claro en este sentido. Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Dice así la palabra de Dios, tan clara, tan precisa. Está después de Proverbios, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eso dice Eclesiastés 7, 29. Si tiene un destacador, un lápiz, es muy importante marcar este tipo de texto, porque aquí la responsabilidad, ¿en quién queda nuevamente? En su estado de inocencia. ¿Quién tiene la responsabilidad? El hombre y la mujer de lo que ellos deciden. 7:29. 7:29.
Sí. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, es decir, ellos desearon esas muchas perversiones. Mire, vamos a Génesis, capítulo 3. Génesis 3. Dice así la palabra del Señor. Primero leamos Génesis 2:17. Dice así Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirá. Entonces el hombre tiene una voluntad, por eso le está diciendo que hay un arbolito, si tú comes de esto vas a morir. Nuestra relación, como lo hemos estudiado en los anteriores párrafos, nuestra relación está condicionada con la obediencia. Si tú eres obediente, tú lo vas a tener todo. Si tú eres desobediente, vas a morir. Vas a morir. ¿Qué pasa en el capítulo 3? Está la serpiente y ¿qué es lo que siembra? Por eso es mutable. Por eso cambia la voluntad del hombre, porque la voluntad del hombre era servir a Dios y gozar de él para siempre. Pero esa voluntad voy a cambiar. Y para que cambie, ¿qué es lo que se necesita? La duda. ¿O no? Sí, para que cambie de opinión, ¿qué es lo que necesita? Que sea puesta en duda. La duda nos da a entender que la voluntad del hombre era mutable, era cambiante. Él quería servir a Dios, pero si alguien lo hacía cambiar de opinión. La serpiente lo obligó. No. Hizo lo que decía. Mire, escuche, o lea también, Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces, ¿qué es lo que empieza a entrar la duda? ¿Quién les dijo eso a ustedes? ¿Dios les dijo esto? Ahí está sacando la duda. Eso quiere decir que la voluntad puede ser mutable, porque ellos tienen la capacidad de decir: ¿y si no sigo la voluntad de Dios? Luego dice verso 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y también entendamos esto, y esto es lo que el otro día en el curso de antropología podemos entender. Quizá en esta versión de Reina Valera no es muy explícita, pero si leyéramos la Biblia de la América, es más explícito. Miren, nótese que aquí está hablando en singular, en plural, cuando le hace la pregunta. Está hablando en singular, en plural. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Está hablando en singular o en plural. Plural. Entonces, ¿estaba Eva sola o estaba Adán también? Los dos. Estaban los dos. ¿Se fijan? Por eso dice, no le dice con que Dios te dijo, singular. No le está diciendo con que Dios te dijo. Está Adán y Eva ahí. Está Adán y Eva en la isla. Está la serpiente. Y dice, la cual dijo a la mujer. Él se fue directamente a la mujer, no le dijo al hombre. Está el hombre y la mujer. La serpiente se fue directamente a la mujer y le hizo la pregunta. La puso en duda. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hablando en plural, ¿sí? Está su esposo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, nuevamente, que esto está el hombre y la mujer, le dice a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros, plural, y seréis, no le dice serás, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y era mutable por qué? ¿La obligó la serpiente aquí? No, dijo: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable. Entonces, el deseo, ¿se fija? La voluntad está condicionada por el deseo. El deseo era la codicia hacia algo. Y como el deseo fue la codicia, ¿cuál fue la voluntad? Comer. ¿Entienden? Dice: codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido. En la otra versión dice: dio también a su marido que estaba con ella. ¿Me entienden?
Aquí no, dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El hombre dice, y comió porque estaba con ella, entonces le dio a comer a su marido que estaba con ella. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ellos fueron tentados ambos por su deseo, ese fue su deseo. Y aquí viene uno de los más grandes pecados, que el hombre, hermano, ¿gustó? Si gusta, leo ese versículo, hermano. Sí, para textualmente. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Ven que ahí es más explícita la Biblia en América, por eso les decía que la aconsejaba más esa Biblia porque es más explícita. Aquí está como escondido, como que todos piensan que la mujer pecó y ella es la culpable, y ella tiene todo, pero aquí el culpable, ¿sabe cuál fue? Adán. Porque ¿quién debía proteger a la mujer? El hombre. El hombre, pues era el hombre el que tenía que estar así, ¿por qué estaba en la serpiente? No. Pero este es el pecado que el hombre dejó que la mujer hiciera lo que quisiera, ¿no? Ahí estaba ahí, tranquilo, viendo que todo pase, ¿no? No, pero el hombre del Señor puso al hombre para que fuera la cabeza de la familia, para que se pusiera en la brecha. Él es la primera línea. Ese fue lo primero, entonces. Eso fue lo primero. Primer error. Entonces lo que va apuntando esto es que al final los dos desearon esto. Los dos desearon comer. Por eso los dos son culpables. Le puso en duda a la mujer, pero esto también llevó en duda al hombre. Entonces se fija cómo la voluntad está condicionada por el deseo. Y una vez que comen, uno dice no murieron, no cayeron ni murieron. Pero miren, pasaron a un estado de pecado. Y en un estado de pecado, ¿qué es lo que pasa? ¿Podemos servir a Dios? ¿Es nuestro deseo buscar a Dios? No. ¿Cuál es nuestro deseo? Escondernos de Dios. Por eso pasa esto. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Es decir, perdieron la inocencia. Eso es lo que quiere decir, perdieron su estado de inocencia. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, ellos quisieron cubrir ellos su pecado. Pero eso es suficiente. Nosotros podemos cubrir nuestros pecados. Podemos decir, ahora va a ser una hora buena para lavar la mano. Miren lo que pasó. Y oyeron, verso 8, la voz de Jehová Dios, que se vaciaba en el huerto a la del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces aquí ya no están en el estado de inocencia. ¿Están en qué estado? En el estado de pecado. Y en el estado de pecado, ¿cuál es su deseo? Esconderse de Dios. No elegir a Dios. Por eso aquí no decimos que el hombre se paró con la mujer y dijo, Señor, perdónanos porque hicimos esto. No. Ellos intentaron cubrir su pecado y cuando oyeron la voz de Dios se escondieron. Se escondieron de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano en su estado de pecado? Se esconde. Intenta ocultarse, no quiere que Dios lo vea, no quiere que Dios le diga nada. El hombre se ha creado todas estas diferentes religiones porque pretende esconderse de Dios. Pretende crear otro Dios para poner una barrera al verdadero Dios. Son como aquellos, ¿cierto?, que quieren ver a Moisés con ese pañito aquí porque les da miedo mirarlo. No. Pero aquellos que han sido renovados en su tercer estado, en su estado espiritual, ¿a qué van a desear Cristo? Miran a Cristo y se van atrás de Cristo. Pero aquellos que están en su estado de pecado huyen de Él. Se esconden de Él. ¿Y quién fue el que los salvó? Por eso la salvación es por gracia, porque Dios los llama. ¿Dónde estás? Los llama y Él les da Génesis 3:15, ¿cierto? Que es la salvación. Entonces, vemos que la salvación es por gracia. Y su estado pecaminoso le hizo huir de Dios. Ahí está la muerte. Ellos tuvieron la muerte espiritual primero, porque ya no querían estar con Dios. Esa es su muerte espiritual. No tenían el deseo ni la capacidad de venir a Cristo. Entonces, ¿es bíblico lo que dice el párrafo 2? Sí. Porque el hombre, en su estado de inocencia, tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Pero, aquí está el pero era voluntad, esa voluntad podía cambiar y podía caer de ese estado. ¿Y cómo cayó de ese estado? Cediendo ante la tentación, deseando lo que no debía desear y por voluntad propia comer de lo que les era prohibido. Y eso los llevó a caer de ese estado de inocencia y vieron que estaban desnudos.
La voluntad del hombre, a diferencia de la voluntad de Dios, es mutable. Podía cambiar si ellos querían, como hemos visto en Génesis capítulo 3. Entonces es importante, y vamos a seguir analizando los siguientes miércoles, la importancia de entender el libre albedrío. Cuando no entendemos esta doctrina, no sé, vamos parando allá afuera y vamos a hablar con la gente pensando, ven a Cristo, nosotros le decimos, no sé, como que ellos tuvieran la capacidad de ir. Siendo que el Señor que le dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Entonces cuando nosotros decimos, vengan a Cristo, nosotros en el fondo estamos diciendo que van a venir los que el Padre quiso. Entonces si yo empiezo a obligar a la gente a que entre acá, obligarle a encadenarle a lo que esté aquí, ¿sirve de algo? No sirve de algo, porque están en el estado de pecado, y en el estado de pecado ellos desean huir de Dios, esconderse de Dios. Eso es sobre el libre albedrío. Le invito a que oremos a Dios. Dios Padre, te damos gracias porque hemos podido, Señor, estudiar junto a nuestros amados hermanos y hermanas sobre lo importante que es, Dios Santo y verdadero, escudriñar las Escrituras, estudiarlas con profundidad y analizar lo importante que es comprender que el libre albedrío está condicionado a nuestro deseo más fuerte. Por eso, si estuviéramos en el estado de inocencia, tendríamos el poder de elegir. Y tendríamos ese poder de elegir porque nuestra voluntad sería cambiante. Pero en nuestro estado de pecado deseamos pecar, Señor. Pero en el estado espiritual, en el estado de regeneración, tú nos das ese deseo de servirte, Señor, esa voluntad, sin que nadie nos obligue de poder buscar, pero también de luchar en contra de ese pecado que aún está en nuestros miembros. Pero sabemos que en el cuarto estado, en el estado de gloria, Señor, seremos perfectos y ya nuestra voluntad no será mutable. Tendremos esa voluntad inmutable de poder servirte para siempre, sin fallarte nunca más, Señor. Gracias, Dios Santo, porque no nos has hecho como robots, no nos has hecho personas, Señor, que tú determinas que hagan lo que quieran hacer, Señor, sino que todos los has hecho sin violar nuestra voluntad, como lo dice el Señor en el capítulo 3 de la confesión. Sin violar nuestra voluntad, tú has decretado todas las cosas para tu gloria, Señor. Que se haga tu voluntad, así como lo hace en el cielo, hágalo aquí en la tierra y entre nosotros. Que la noche de cada uno de nosotros sea guardada, que también, Señor, guarde nuestro regreso a casa. En el nombre del amado y bendito Jesús. Amén y amén. Y el Señor nuestro Salvador les bendiga, amados, benditos, y que tengan